Es momento de una entrevista en JN Noticias. Vamos a conversar con Luis Enrique Elías Villanueva. Él es docente y asesor profesional en tesis de investigación en comunicaciones. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en JN Noticias. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Paloma. Un gusto poder estar contigo esta mañana. Bien, profesor, vamos a hablar sobre los avances en los trabajos de investigación sobre comunicación y relaciones públicas. ¿Cuál es la importancia de las relaciones públicas y la comunicación corporativa en el desarrollo de las empresas o las instituciones? Adelante. Considero que las relaciones públicas tienen una importancia vital. Deben atravesar o tener una especie de línea, eje, ¿no? que abarque toda la organización. Áreas como marketing, publicidad y otras que son muy importantes tienen públicos específicos. O sea, marketing es mercado, publicidad es consumidor, recursos humanos es público interno, pero las relaciones públicas abarca toda la organización y todos sus públicos. Por eso debe ubicarse en un lugar central de la organización para asesorar a la alta dirección. Bien, en ese sentido, si vamos al ámbito académico, en el campo de las investigaciones, ¿cuánto se ha evolucionado en el desarrollo de la imagen corporativa? En líneas generales, bastante. Hay autores muy importantes como Paul Capriotti o Justo Villafañe. Ahora, cuando se hace investigación, yo puedo centrarme en la parte netamente teórica o en los aspectos ya prácticos o aplicativos. En ambos aspectos la imagen corporativa ha ido desarrollando y cada vez hay más y mejores investigaciones sobre eso, con sus debates, ¿no?, sobre si se puede o no finalmente gestionar esta imagen que se forma en la mente del público. Pero creo que la coincidencia es que no se puede dejar al azar, que hay que trabajar, organizar un plan, las actividades, las acciones, tanto relacionales como comunicacionales, que permitan a la empresa consolidar una imagen positiva en sus públicos, para luego, a partir de eso, sostener una reputación corporativa también positiva y sólida, centrados en una conducta ética honesta, ¿no? Porque claro, la imagen corporativa no es para maquillar a la empresa. no. En relaciones públicas hay un principio, una máxima: hacerlo bien, hacerlo saber. Entonces, la asesoría pasa por eso, por lograr que la organización actúe correctamente. Y el hacerlo saber por comunicar, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, ¿cuáles serían estos elementos comunicacionales que usted menciona que podrían ayudar a consolidar la imagen de una institución? Bueno, fuera de la conducta, ¿no?, lo netamente comunicativo, hay que tener mucho cuidado con el mensaje. El mensaje siempre tiene que ser honesto, verdadero, tiene que ser muy claro, adecuado según el momento, las circunstancias o los objetivos comunicacionales que se puedan tener, y en ese sentido un único mensaje, pero sí adaptado a los diferentes públicos con los que la organización interactúa. Y de otro lado también está el emisor, en este caso es un vocero o un representante, que pues tiene que gozar de credibilidad, generar confianza, amén de otras habilidades comunicativas, pero dos de las más importantes serían la empatía y la escucha activa, ¿no? Tiene que ser una persona que conozca muy bien lo que ocurre en la organización. Bien, ahora la consulta es, ¿todo es comunicable dentro de las empresas, dentro de las instituciones, profesor? No, como en la vida misma. Es decir, si ustedes tratan a la organización como una persona, o como un personaje público en todo caso, donde los públicos a su alrededor pueden tener cierto derecho a la información, no todo tiene por qué informarse. Hay aspectos privados de la organización que son centrales, que son importantes, que son delicados, y no todos los públicos tienen derecho a saberlo, ¿no? Por eso es que hay un debate en estos días por el tema de SUTAT, por ejemplo, ¿no?, con respecto al acceso a la información bancaria. Hay cierta información de la organización que incluso podría girar sobre investigación científica en torno a sus productos, que no tiene por qué ser de dominio público hasta que la organización considere que es oportuno, ¿no? Hay información que se tiene que manejar con bastante cuidado, además. Sí, sí. Respecto a su experiencia como docente, las tesis de investigación en comunicación, ¿a qué lado van? ¿En qué línea se orientan? Coméntenos al respecto. Sí, mira, lamentablemente no hay muchos estudios introspectivos sobre el avance de los estudios o tesis en ciencias de la comunicación y en otras disciplinas, no solo en esta.
Pero a partir de la experiencia directa que tengo con los asesorados que acompaño en este proceso o los exámenes de grado en los que soy jurado, la mayoría son investigaciones de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, eh, y muchas no inciden en el aspecto básico, sino más bien aplicadas, ¿no? A problemas concretos de la organización. Y centradas en los temas de mayor relevancia eh, y acompañadas también con el tema de las nuevas tendencias digitales o todo Claro. lo virtual está generando, ¿no? Porque a la larga el proceso comunicativo es el mismo, un propósito, emisor, mensaje, canal, receptor, efecto, realimentación, pero lo que va a cambiar es el contexto, lo que va a cambiar son las herramientas, las tendencias y preocupaciones de los públicos. Entonces, los investigadores se van adaptando a estos procesos de cambio, ¿no? Y van eligiendo temas que son importantes para las organizaciones en su momento, pero siempre, como te mencionaba, en el marco de los enfoques cuantitativos, no experimentales y aplicadas. Claro, usted menciona que en su mayoría son investigaciones cuantitativas. En ese sentido, ¿cuáles son los instrumentos que generalmente diseñan y suelen utilizar los alumnos, los estudiantes en este caso? Sí, el más común, el más usado es la encuesta. La encuesta. Luego, algunos por ahí pueden probar también con listas de cotejos, ¿no? Pero el que más se utiliza es la encuesta. Ya en investigación cualitativa sí, no solamente se dispone, sino que se suelen emplear, además de la entrevista, el focus group, análisis documentales y otras técnicas, Panel ¿no? de expertos y otras herramientas que se tienen Ujú. también a Así disposición. es. Bien, respecto a la tecnología, ¿cómo ha permitido el avance de la comunicación corporativa? Las redes sociales también ahora que juegan un papel fundamental en la imagen de las instituciones. Sí, ya nadie puede decir que, o por ahí decidir, no, no me gusta el Facebook, no lo voy a No. usar, es algo opcional, no. No estamos descubriendo la pólvora, ¿no es cierto? Diciendo que es de vital importancia que las organizaciones y las personas también manejen de manera responsable, seria y creativa todas sus redes sociales, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el tema del análisis de contenido y el valor del contenido puede ser un tema muy interesante para investigar, ¿no? ¿Qué contenidos, aunque uno viéndolo así de manera general dice, bueno, eso se analiza desde los años 50, pero son otros contextos, son otras herramientas, el impacto, la velocidad con la que llega el mensaje, el tener que enfrentarte, por ejemplo, a las noticias falsas, a las fake news, y ya no solamente a las fake news, sino a perfiles falsos, ¿no? Perfiles falsos que aparecen y que se utilizan a veces para dañar a tu organización. Entonces tiene que haber una estrategia de vínculo o de comunicación, pero también una estrategia de supervisión o de defensa, digámoslo así, de lo que va apareciendo sobre tu organización constantemente en las redes sociales. Bien, ahora si nos centramos un poco más en el tema de las redes sociales, Mario Riorda asegura que generalmente las instituciones del Estado, gubernamentales, no generan respuestas, no tienen una comunicación bilateral a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? ¿Es necesario que las instituciones respondan a través de sus community manager a las preguntas, a los cuestionamientos que realizan los usuarios en las redes sociales? Sí, yo creo que parte de una percepción un poco equivocada de lo que son las instituciones estatales y sus funciones. Es decir, se asume una institución pública como alguien que determina, ordena y señala lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, se utiliza casi siempre el modelo de información pública, que es un estilo donde simplemente se emite la información que yo considero que tú necesitas para que tú hagas lo que, como yo, como Estado, te impongo. Rara vez se ve al ciudadano como sujeto de derecho a la información y como alguien a quien se le debe brindar todas las facilidades para no solamente informarse, sino actuar en sentido de lo que el Estado va definiendo. Entonces ahí el Estado como que descuida un poquito el interactuar o buscar canales de comunicación bidireccional con la diversidad de públicos, porque
ahí sí, cualquier organización tiene públicos muy concretos y con un número limitado, ¿no? Ujú, El Estado no, o sea, abarca a toda la población, ¿no? Prácticamente, ujú, toda la perfecto. población, todo aquel que necesita, requiere algún tipo de servicio o está sujeto a algún tipo de conducta, tiene que comunicarse. La posibilidad, ¿no? de saber concretamente cuáles son mis derechos y mis deberes, cómo los cumplo, qué va a ocurrir si hago o no hago algo. Claro. Entonces el Estado tiene que brindar y estar en esa capacidad de atender todas estas demandas y dejar en claro todo lo que el ciudadano necesita o no necesita hacer. Y utilizar a las redes sociales como un aliado estratégico, ¿no? Sí, Bien. es muy importante. No solo como un medio de propaganda para algunas ideas, sino como un medio de comunicación, ¿no? Claro que sí. Bien, nosotros estamos muy agradecidos con usted, profesor Luis Enrique Elías, por acompañarnos aquí en JN Noticias y esperamos tenerlo aquí también en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias por la oportunidad y feliz de poder estar con ustedes en otro momento. Gracias. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.